Cuando nos dicen tiene la glucosa alta, cuando nos dicen tiene prediabetes y más aún cuando nos dicen diabetes, ¿qué significa cada uno de estos términos? La glucosa es una sustancia que tenemos en el cuerpo, todos. Si mi mamá, mi papá, mis tíos, mis primos, todos en mi casa, en mi familia tienen diabetes, yo tengo facilidad de desarrollar diabetes. Y cuando nos dicen diabetes, ¿esto tiene vuelta atrás o ya no tiene vuelta atrás? Comiendo saludablemente, comiendo lo que mi cuerpo necesite, haciendo ejercicio y teniendo una vida saludable. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio donde vamos a tratar un tema bastante interesante y más común de lo que nosotros nos imaginamos. Hablaremos de la glucosa alta, prediabetes y diabetes, qué es y cómo evitarlas. Para esto queremos dar la bienvenida a nuestro especialista. Se encuentra con nosotros el doctor William Acosta, es médico endocrinólogo y diabetólogo, coordinador de la maestría Diabetes y Obesidad de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, a quien le damos la más cordial bienvenida. Doctor, ¿cómo está? Es un gusto tenerlo con nosotros. Muchas gracias por la invitación. También es un gusto para mí para hablar acerca de este tema interesante, importante y muy frecuente. Así es, vamos a hablar de la diabetes, como lo habíamos mencionado, la prediabetes, y para poder tratar este tema es importante conocer qué es la glucosa. La escuchamos mencionar mucho, pero muchas veces no sabemos qué es, así que ayúdenos, por favor. La glucosa es una sustancia que tenemos en el cuerpo, todos. Este es, solemos decir, el combustible con el que funciona el cuerpo. Es como, imagínense la gasolina en su auto, el que le hace funcionar. El problema, el detalle es que como la gasolina, pues hay que tenerlo en una cantidad adecuada. Muy poca glucosa causa problemas y ahora vamos a hablar de glucosa alta, que también causa problemas. Así es, ¿qué es la glucosa alta? Cuando nos dicen tiene la glucosa alta, cuando nos dicen tiene prediabetes y más aún cuando nos dicen diabetes, ¿qué significa cada uno de estos términos? Entonces, los valores normales de glucosa para todas las personas está entre 70 y 100 cuando me hacen el examen de sangre. Si es que esta glucosa está por arriba de 100, entonces estoy hablando de una glucosa alta, que a su vez puede ser dos posibilidades. La una, que sea diabetes, que es cuando la glucosa está varias veces por encima de 126, ese es el número mágico, pero resulta que 100 es lo normal, entonces tenemos una pequeña brecha, un punto intermedio entre 100 y 125, que es lo que llamamos prediabetes. Cuando mi médico me dice que tengo la glucosa alta, mi pregunta es, ¿está en prediabetes o está en diabetes? Porque tienen una forma de tratar diferente y unos objetivos de tratamiento diferentes, cosas diferentes que quiero hacer con la persona que tiene estos problemas. Doc, pero si en los exámenes a nosotros nos sale que tenemos la glucosa alta o que tenemos prediabetes o diabetes, ¿cuáles son manejables? O sea, si nos dicen glucosa alta, con medicina, con alimentación, ¿se puede, no sé, como volver a nivelar? Y cuando nos dicen diabetes, ¿esto tiene vuelta atrás o ya no tiene vuelta atrás? Es bien interesante. Lo primero que debemos pensar es que habitualmente si decimos diabetes nos referimos a una enfermedad que tiene un apellido que se llama diabetes mellitus y que tiene diferentes tipos. La más frecuente es la diabetes mellitus tipo 2. De hecho, de cada 100 personas que tienen diabetes, 98 o 95 tienen tipo 2. La diabetes mellitus tipo 2, cuando se da, se produce en la persona por dos factores principales. El uno es una predisposición hereditaria. Cada persona nació con una mayor facilidad a desarrollar o no diabetes y tiene que ver con cuántas personas de mi familia tienen diabetes. Si mi mamá, mi papá, mis tíos, mis primos, todos en mi casa, en mi familia tienen diabetes, yo tengo facilidad a desarrollar diabetes. Pero si nadie en mi familia tiene diabetes, la probabilidad que desarrolle esta enfermedad es muy baja. Ahora, sin embargo, yo ya nací con una familia. Eso no lo puedo cambiar. En medicina le llamamos factor de riesgo no modificable. No puedo cambiar esto. Pero no es suficiente. Las personas con predisposición hereditaria mayor o menor desarrollan diabetes cuando tienen exceso de peso. Eso es lo que hace que desarrollen diabetes mellitus tipo 2. Entonces, si yo tengo un paciente con la glucosa alta en prediabetes o en diabetes y yo logro que baje de peso, por lo menos logro controlar la enfermedad, es decir, evito que siga deteriorándose el cuerpo de la persona con esta enfermedad. Y si tiene prediabetes, de hecho el objetivo es que la glucosa se normalice, pero se va a normalizar mientras la persona tenga un peso adecuado para su estatura. En los pacientes con diabetes también es posible, es más difícil, pero es posible. Y de todas formas, aunque no logre normalizar su glucosa con un estilo de vida saludable, manteniendo un peso adecuado para su estatura,
De todas maneras, como les decía, si es que lo logramos controlar, va a estar mejor controlada su diabetes, va a requerir menos medicamentos, va a estar mejor y va a vivir muchos años. Pero Doc, no quiere decir que cuando tenemos una familia, sí, con genes de diabetes, esto no quiere decir específicamente que yo voy a tener diabetes. Se habla ahora también mucho como de la epigenética y que influye mucho mi estilo de vida. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo familia con diabetes, depende mucho de cómo es mi estilo de vida al alimentarme, al hacer ejercicio, para que se abra ese candadito o para que se quede cerrado el resto de la vida. Exactamente así es. Mientras yo tengo un peso adecuado para mi estatura. ¿Y cómo tengo un peso adecuado para mi estatura? Comiendo saludablemente, comiendo lo que mi cuerpo necesite, haciendo ejercicio y teniendo una vida saludable. Estamos diseñados para dormir en la noche. Por ahí quizás algún viernes nos vayamos de fiesta, pero en términos generales dormir toda la noche, tener un estilo de vida que nos permita sentirnos bien, y mientras esto suceda vamos a tener un peso adecuado para la estatura, y el peso adecuado para la estatura nos va a tener sin diabetes. Por más de que toda mi familia tenga diabetes, mientras yo tenga un peso adecuado para mi estatura no va a pasar. Ahora, no porque ya tenga un peso alto desarrolle diabetes, ¿no es cierto? Tenemos personas, conocidos, pacientes que tienen un peso alto y no tienen diabetes. ¿Por qué? Porque no tienen factor hereditario. Pero hay personas que lo van a desarrollar en el tiempo por el exceso de peso, van a desarrollar en el tiempo diabetes, por el exceso de peso. Ahora, ¿existe algún síntoma que me dé alerta, Doc? Que yo, no sé, me dé cuenta que algo está cambiando en mí para ir a hacerme los exámenes, o deberíamos hacernos los exámenes cada cierto tiempo para saber qué es lo que sucede con nuestro cuerpo y qué examen tendríamos que hacernos? La diabetes es una enfermedad progresiva, muy lentamente progresiva. Tener la glucosa alta es la causa de la enfermedad, pero en realidad no es la consecuencia. Cuando yo veo a un paciente con diabetes, no es que me preocupe mucho cuánto tiene de glucosa en sangre. Lo que me preocupa es que esa glucosa alta quiere decir que se va a quedar ciego. La diabetes es la primera causa de ceguera en el mundo. Vamos a requerir diálisis. La insuficiencia renal, el daño de los riñones por diabetes es la primera razón por la que una persona necesita hacerse diálisis en el mundo. Y la diabetes causa infecciones en los pies que terminan en amputaciones. Y después de que está ciego, en diálisis, amputado, la diabetes es la tercera causa de muerte en nuestro país. Es una enfermedad grave. Pero cuando el paciente ya está ciego, ya no funcionan bien los riñones o ya está amputado, ya lleva 10, 15, 20 años de enfermedad. Y si llego recién ahí, ya estoy extremadamente tarde. Entonces, la mayoría de personas con diabetes no tienen síntomas. Algunas pocas personas, cuando la glucosa está muy, muy alta, cuando está por encima de 200, lo normal es menos de 100, cuando está por encima de 200, orinan mucho, tienen mucha sed, pierden peso. Pero no todas las personas llegan a tener tan alta la glucosa. Entonces, lo mejor es detectarla lo más tempranamente posible, cuando no causa molestias, cuando no está causando síntomas, para así darle un tratamiento adecuado y evitar que tenga complicaciones de su enfermedad. Ahora, si yo tengo la glucosa elevada, ¿qué es lo que debería hacer? ¿Cuáles son esas recomendaciones para que la glucosa baje y no pase a ser una diabetes? Una vez de que el médico le midió en sangre un examen simple, que es medir la glucosa en sangre, entonces vamos a darle el tratamiento adecuado. Idealmente por un médico, pero un médico con entrenamiento en diabetes, que somos los endocrinólogos o los diabetólogos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo primero es que vamos a pensar en que todo tiene que ver con el peso y le vamos a ayudar a bajar de peso, idealmente con cuidados en la alimentación dirigidos por nutricionista. No es cuestión de comer bien, de comer mal, de comer poquito, de comer mucho. Antes decían el paciente con diabetes no puede comer plátanos porque son muy dulces o uvas rojas porque son muy dulces. Ahora sabemos que la persona que tiene diabetes puede comer todo. La pregunta es cuánto, y la respuesta no es poquito o menos sano. La respuesta se calcula mediante fórmulas matemáticas que nos dicen cuánta comida necesita una persona, cuánta está comiendo actualmente y cómo vamos bajando esa cantidad de comida hasta que lleguemos a la cantidad de comida y la calidad del tipo de comida que la persona requiere. Eso es la base del tratamiento de los pacientes que tienen prediabetes o diabetes. A eso puede requerirse incrementar medicamentos. Ahora tenemos un montón de medicamentos para tratar la diabetes, más de una docena de medicamentos para tratar la diabetes, algunos orientados a bajar de peso, que son los que están más de moda ahora. Bajan de peso y, como ya dije, la diabetes tipo 2 es un problema del peso. Si una persona baja de peso, la diabetes se controla, y tenemos medicamentos que incluso bajando de peso logran controlar la diabetes o logran evitarla si el paciente aún no tenía diabetes pero tenía exceso de peso. Entonces, nutricionista, medicación, y eventualmente también pueden requerir terapia psicológica, porque la persona llegó a tener un peso alto por diferentes razones y puede ser dentro de ellas tener depresión o ansiedad.
y si yo no le trato la depresión o ansiedad no va a mejorar. En todo caso, todos los pacientes que tienen diabetes, que sufren de diabetes, tienen tratamiento. Un tratamiento individualizado, a un paciente le damos una cosa, a otros otra, lo que requiera la persona para controlar su diabetes.